Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta capacitación del segmento de concreto. Les pedimos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagados para asegurar una mejor transmisión. Como saben, al finalizar la charla tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando sus dudas en el chat y con gusto las leemos al finalizar. Sin más, les cedo la palabra a nuestro ponente del día de hoy, Humberto. Adelante, Humberto. ¿Ahí se escucha, Mariana? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Buenos días. El tema del día de hoy es un caso de éxito que se llama Torre de Rectoría BUAP. Mi nombre es Humberto Fuentes Lozano. Yo soy de formación profesional ingeniero civil y tengo una maestría en ingeniería con opción terminal en construcción. Adicional, en capacitación en el concreto, soy técnico de campo grado 1 por el ACI, supervisor de obras de concreto. Tengo la certificación de técnico y acabador de superficies planas y supervisión de construcción street top. Bueno, pues hablaremos un poco acerca del contenido que vamos a ver hoy. Espero les guste la presentación. Trataré de ser un poco rápido por el tiempo que tienen todos, pero cualquier duda, pues al final lo podemos revisar con gusto. Primero hablaremos un poco acerca de la torre de rectoría de BUAP, que es la macrofibra Topstrand, que es la que comercializamos nosotros, las características de la fibra, las especificaciones técnicas que tuvo el concreto con la macrofibra y al finalizar las conclusiones. Bueno, primero, antes que nada, este proyecto se realizó en la torre de rectoría de la UAP, la cual fue construida en el 2017. Se utilizaron concretos especiales con aditivos y adiciones de Ucomex. Está ubicada en el centro de Ciudad Universitaria y es una torre con 21 pisos. De los 21 pisos se consideran 4 niveles de sótano, donde se colocaron concretos permeables, concretos durables, concretos autocompactables y el día de hoy del que hablaremos, el concreto con macrofibra sintética. Para empezar, vamos a hablar acerca de qué es la macrofibra sintética, Topstrand. Es una combinación de fibra de polipropileno con polietileno y se utiliza para reemplazar exitosamente las fibras de acero, el refuerzo de malla electrosoldada, es decir, se ocupa para sustituir el acero por temperatura en el concreto. Nuestra fibra Topstrand cumple con la norma ACTMC 1116, que es la especificación estándar para concreto reforzado con fibra y concreto lanzado, y están específicamente diseñadas para proporcionar resistencia equivalente a la tensión y a la flexión respecto a los requerimientos de refuerzo convencionales. ¿Dónde podemos ocupar esta fibra? En losas sobre rasante, que son pisos residenciales, estacionamientos y pisos industriales, en pavimentos, que son carreteras y calles, y en sistemas losaceros, concretos lanzados y algunas unidades prefabricadas como muros y tanques sépticos. El principal uso que tenemos para este tipo de fibras es en pisos y pavimentos. Es donde podemos sustituir el acero por temperatura, que es la malla electrosoldada, y bueno, nuestros expertos en Eucomex, nuestra área de diseño, te puede hacer estos diseños para saber qué dosificación de fibra se puede ocupar. Nuestra ficha técnica nos marca que las dosificaciones van en un rango entre 1.8 kilogramos por metro cúbico hasta 12 kilogramos por metro cúbico. Esto es importante para el caso de éxito que vamos a hablar. Por lo regular, la dosis más usual en un piso convencional, o sea, en un piso que no va a estar expuesto a grandes trailers o a grandes cargas, es de 2.25 kilos, que es la bolsa usual de 5 libras. ¿Cuáles son las características y beneficios de la fibra Topstrand? Bueno, la principal es que controla y mitiga el agrietamiento por contracción plástica. ¿Por qué? Porque también contiene material de polipropileno, reduce la segregación y el sangrado. Incrementa la durabilidad, la resistencia a la fatiga y la tenacidad a la flexión. Reducción de costos en comparación con la malla de acero electrosoldada y tiene un control de agrietamiento por contracción. Es aplicable para el diseño por ACI 360, bien especificado en el ACI 360 que puedes ocupar fibras macrosintéticas y proporciona un refuerzo tridimensional contra el micro y el macroagrietamiento. ¿Cuáles son las características y beneficios que podemos ocupar con la fibra macrosintética? Las principales que yo podría decir son dos, que modifican el comportamiento posagrietamiento, la tenacidad y la ductilidad.
¿Qué es la tenacidad? Es la energía de deformación total que es capaz de absorber, acumular un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto. Y la ductilidad, que esta es pues una de las principales características por las que se usó en la torre de rectoría, es porque es la capacidad para deformarse bajo tensión sin romperse. ¿Sí? Es importante recordar que el concreto es fuerte a compresión, pero es débil a tensión. Por lo tanto, debemos siempre tratar de incrementar los mecanismos de refuerzo después del agrietamiento. También, antes de empezar con las especificaciones para el diseño de mezclas que ocupamos en torre de rectoría, es importante saber que las macrofibras no aumentan la resistencia a la flexión. No vamos a tener un incremento en la resistencia por usar una macrofibra. No es la característica principal de este tipo de fibra. La resistencia a la flexión es principalmente una función del diseño de mezclas y del curado del concreto. La principal función del refuerzo de cualquier tipo está en la etapa posterior al agrietamiento. Para eso es lo que vamos a ocupar este tipo de fibras. El agrietamiento en el concreto en estado endurecido se debe al cambio dimensional, se debe a los gradientes de temperatura, a la contracción debido al secado, a la carga excesiva. Ahora sí, podemos entrar un poco más en lo que es el diseño de la mezcla que ocupamos para esta edificación, en donde podemos ver pues cuáles fueron los principales retos y por qué lo llamamos un caso de éxito. Las especificaciones técnicas del concreto era un concreto de resistencia 400 a los 28 días, con flujo de extensibilidad de 55 más menos 5 centímetros, un tamaño máximo nominal de 10 milímetros y una relación agua-cemento no mayor a 0.38. Y la principal característica que fue que se pudiera bombear por 120 metros de tubería. Es importante aclarar que nuestra fibra sí se puede bombear. Las fibras metálicas no se bombean, entonces esa es una ventaja que tenemos con respecto a las fibras metálicas. En México no existe un método o norma en donde podamos tener parámetros de una mezcla de concreto para características de bombeabilidad. Entonces, la única manera de hacerlo es por medios industriales o por experiencia con algunos bomberos, con la persona de laboratorio, en donde puedes decir, este tipo de mezclas no presenta una segregación, no tiene grava en exceso, tiene una buena pasta y va a pasar por la tubería. En este caso, ¿qué fue lo primero que hicimos cuando el cliente nos especificó que quería 12 kilos por metro cúbico? Es importante mencionar que esto se debe a un requerimiento del cliente. El cliente iba a colar unas columnas en la cual no le importaba que el concreto fallara o algo, sino lo que le importaba era la tenacidad que iba a tener ese concreto. Por eso el estructurista recomendó que fueran 12 kilos por metro cúbico, la cantidad mayor que se ocupa de fibra conforme a la ficha técnica. Lo primero que hicimos fue preguntar con personal de Ucomex si se había hecho este tipo de concreto y sobre todo si se había hecho con tanta dosificación para un concreto bombeado, porque 2.25 kilos por metro cúbico, que es lo que ya se había trabajado, a 12 kilos, pues había mucha diferencia hasta en el aspecto del concreto. Lo que hicimos para el método de diseño fue obtener una buena pasta. Se realizó el diseño por el método de la curva integral solamente para obtener factores de trabajabilidad, porque era un concreto autocompactable, no era un piso. Ignoramos el factor grosura, ya que lo que queríamos es que el concreto se pudiera bombear. Después realizamos mezclas de concreto en laboratorio, primero para obtener la extensibilidad del concreto. Este lo usamos por medio de aditivos superplastificantes y después observamos que la dispersión de la fibra no era buena. Entonces, por lo tanto, tuvimos que ir ajustando los métodos de dosificación de la fibra, ya que era demasiada fibra. Al tener demasiada tubería, también ocupamos un modificador reológico. Nos dimos cuenta que en otros proyectos habíamos ocupado este modificador que realmente era para el curado del concreto, pero pudimos ver que este modificador reológico lo que nos daba era mayor pasta y eso lubricaba la tubería. Entonces nos ayudaba a no ocupar un ayudante de bombeo que pues, era un producto demasiado caro. Como les comentaba, lo primero que hicimos fue sacar el concreto normal, un concreto autocompactable. Sacamos una extensibilidad de hasta 65 centímetros porque sabíamos que con la fibra esta extensibilidad iba a bajar. Después, lo importante era bombearlo a 7 niveles y, en este caso, la bomba pues no está a pie de columna, ¿no?
sino que se tiene una bomba, se tiene una tubería que llega al elemento, después sube y llega hasta donde están las columnas. Por eso les comento que eran 120 metros de tubería. A mí me gusta siempre mencionar casos de no éxito, que creo que es muy importante para las mezclas de concreto, o sea, que todos nuestros clientes sepan que no a la primera sale una mezcla o no muchas veces a la segunda decimos, ah, pues ya lo tenemos, sino que hay varios casos de no éxito antes de tener un buen concreto y poderlo llevar con el cliente, ¿no? Como pueden ver en la imagen de la izquierda, pues toda la fibra quedaba en el centro, no se dispersaba bien. Después, en la imagen de la derecha, pues la extensibilidad no la dábamos porque la pérdida de extensibilidad con la fibra era muy, muy grande. Después nos dimos cuenta que no era una pérdida de extensibilidad, sino más bien era que la fibra se quedaba toda amontonada sobre el concreto y eso es lo que hacía que el concreto no pudiera correr, no pudiera fluir sobre la placa y no dábamos la extensibilidad. Entonces, sí es importante recordar que siempre se debe de tener pues mezclas de laboratorio antes de tener, Cosma, un concreto, ¿no? O sea, de poder realizar un concreto de forma industrial, siempre poder tener, pues, pruebas, como en este caso. Aquí vienen los datos de los materiales. Como les comentaba, bueno, se ocupó un agregado máximo de 10 milímetros. Ocupamos dos arenas, ya que en la ciudad de Puebla la arena de río es una arena muy fina, entonces se ocupó en combinación con una arena caliza que tiene un modo de finura más alto. Ocupamos dos aditivos, se tenía un aditivo de línea que era el Eucon HD, se ocuparon 12 cc solamente para darles la permanencia y se ocuparon 10 cc de un aditivo que es el Plastol M544. Primero empezamos con una dosificación de 7 cc hasta llegar a los 10 para la extensibilidad. Después, la adición de la Topstrand, que era 12 kilos por metro cúbico, y agregamos lo que les comentaba, un modificador reológico, que realmente lo que hacía era darle mayor pasta al concreto y lubricar toda esa tubería. Se ocuparon 200 gramos por metro cúbico. Después de varias pruebas de laboratorio, se tiene ya el diseño original en triple S. Se ocuparon 540 kilos de cemento, 200 litros de agua. Se tiene la dosificación de los 10 cc, que es bastante aditivo, más los 12 cc del aditivo de línea para darle la permanencia, y la Tostran, que es lo importante, de 12 kilos por metro cúbico. Aquí vienen algunos datos teóricos. La masa unitaria teórica era de 2308, un contenido de aire de 1.5, la relación agua-cemento teórica de 0.37 y la relación grava-arena de 0.88. Aquí igual les muestro un gráfico de factor grosura-trabajabilidad. Como yo les comentaba, esto se usa mucho para los pisos industriales. Aquí solamente lo ocupamos para obtener una buena trabajabilidad, ya que teníamos demasiado cemento que nos mandaba a una zona de un concreto muy fino. Entonces solamente se ocupó en trabajabilidad. La grosura no era algo que nos importara porque para concretos autocompactables debemos de tener una relación grava-arena de 0.7, 0.75, dependiendo de las características de los materiales. Después de varias mezclas que se realizaron, aquí tenemos una prueba de cómo hicimos las pruebas de concreto autocompactable. Como pueden ver, pues ya va cambiando. Como se puede ver en el video y en la imagen, la dispersión de la fibra es mucho mejor a comparación de las fotos que les presenté anteriormente. La dosificación de la fibra, digo, en laboratorio, primero pues colocábamos toda la fibra solamente de un golpe, después la fuimos racionalizando y se fue colocando con el cemento, se fue colocando con la arena y después se fue colocando con la grava y eso creó una mejor dispersión. De manera industrial se colocó en la arena, en la banda cuando se dosifica la arena y después con la grava colocábamos 50 y 50 y eso nos ayudaba a tener una mejor dispersión de la macrofibra. Después ya lo realizamos de manera industrial, ya en el suministro del cliente y les voy a presentar un video donde se ve cómo en la bacha de la bomba, pues la dispersión de la fibra es muy buena, se pudo bombear sin ningún problema. Antes de esto hicimos en planta una prueba industrial de 1 metro, se bombeó nada más para ver que pudiera pasar por la tubería, que no hubiera ningún detalle y que no fuera a tapar la bacha de la bomba.
Bueno, antes de ver las pruebas de laboratorio y qué era lo que realmente el cliente quería, que les digo, aquí muchas veces la resistencia no le importaba al cliente, no le importaba un poquito el tema del revenimiento, la extensibilidad, sino lo que quería el cliente realmente era eh, pues que el concreto tuviera tenacidad. Aquí la prueba es el ACTMC 1609, que es método de prueba estándar para el desempeño de flexión en concreto reforzado con fibra, y el principal parámetro es algo que se llama resistencia residual o resistencia equivalente, que esto se utiliza en el diseño estructural. Nosotros, Eucomex, en nuestro CID en Tultitlán, contamos con esta prueba y la podemos realizar. El parámetro RT150 es la relación de resistencia a la flexión equivalente en porcentaje encontrado de la tenacidad. Es importante que algunas consideraciones de diseños para concretos reforzados con fibra es que si se desea un diseño completo, es decir, que se inicie desde cero, todas las cargas y combinaciones de cargas deben ser consideradas para el cálculo de los momentos. El momento factorizado se utiliza entonces para calcular la resistencia residual a la flexión requerida. Y las condiciones de apoyo, por ejemplo, el módulo de su base, deben ser conocidos también. La tasa de dosificación de la fibra será determinada en proporción a la resistencia requerida. Nosotros en Eucomex tenemos un estructurista que, en dado caso, si alguien está interesado en poder sustituir eh, acero por temperatura en el concreto por alguna fibra macrosintética, como es la Topstran, puede realizar este diseño y se le entrega una memoria de cálculo donde viene la evidencia de cómo se hace la sustitución. Aquí es un video en cámara rápida, vamos a ver cómo el concreto empieza a romperse, el concreto empieza a fallar, y por lo regular la gente que ha ensayado alguna viga o algo sabe que cuando una viga falla, pues lo primero que hace es literal romperse, se parte en dos y pues cada uno de los extremos sale, ¿no? Aquí vamos a ver cuál es la ventaja de utilizar macrofibras. Aunque el concreto falle, no va a perder esa carga por servicio, ¿no? Este video es en cámara rápida, entonces aquí vamos a empezar a ver todo el agrietamiento en la viga y que la viga no falla, ¿no? Lo voy a regresar un poco en cámara hacia atrás, se ve un poco mejor el desplazamiento de la viga y cómo falla y no logra romperse, por lo mismo de la macrofibra sintética, de la ductilidad que tiene. Bueno, y como conclusiones, es importante saber que el concreto con macrofibras sintéticas forma una mejor dispersión en las mezclas de concreto, pero siempre se deben de probar en laboratorio antes de usarse de manera industrial. La macrofibra, como les comentaba, no aumenta la resistencia del concreto, pero sí puede ocasionarte algunos detalles en las mezclas, especialmente cuando se ocupan gravas muy capadas. Por ahí tiene a tener un tema ahí con los revenimientos, que parece que tienes una mayor pérdida de revenimiento, pero no, realmente solamente es la dispersión de las fibras. La dosificación dependerá de los requisitos estructurales y de las necesidades de la construcción. No se puede decir, ¿sabes qué? Se ocupa una bolsa, dos bolsas, tres bolsas. No, depende siempre de las necesidades estructurales y de los requisitos que se necesitan en esa construcción. Bueno, algo importante para comentar es acerca de la fibra macrosintética es que nuestra fibra Topstrand sí se puede bombear. A comparación de las fibras metálicas, pues que no se pueden bombear, la nuestra se puede bombear sin ningún problema. Ya lo vieron, hasta en dosis de 12 kilos por metro cúbico no se tiene ningún problema. La familia que ocupamos para este concreto, como les comentaba, fue un aditivo policarboxilato, que es el Plastol Ultra M544, que también se pueden ocupar otros dependiendo de las zonas, dependiendo del cemento, dependiendo de las características, a lo mejor de distancia de planta-obra, pues se puede cambiar este tipo de aditivo. Aquí ocupamos un modificador reológico que fue realmente para poder alimentar la tubería y ayudarle ahí con el bombeo, que no tuviéramos ningún detalle. Funcionó muy bien. Los ayudantes de bombeo también funcionan. De hecho, funcionan en una mejor calidad. El problema, luego muchas veces es el precio, que estamos ahí con los clientes peleando un poco el tema del precio. Entonces, con este modificador reológico se pudo bombear 120 metros sin ningún problema.
Y al final, bueno, se ocupó la macrofibra sintética de la que estamos hablando el día de hoy. Y por mi parte, Mariel, es todo. No sé si hay algunas preguntas. En el chat no tengo dudas. ¿Alguien gusta activar su micrófono? Ok, al parecer el día de hoy no tenemos dudas. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden que los esperamos el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana en las capacitaciones del segmento de concreto. Que tengan un excelente inicio de semana y hasta la próxima.